En este video hoy vamos a tratar con una secadora GE que hace ruidos durante la operación. Se calienta, se enciende, funciona, pero no es solo un ruido normal de tambaleo. No suena bien. Y déjenme decirles, chicos, que sean muy serios sobre cualquier secadora en el mercado. Si una GE como esta o los modelos más antiguos están haciendo ruido, tienes que solucionarlo y resolverlo muy rápidamente, porque si no lo arreglas, puede convertirse de algo muy simple a algo muy desastroso, arruinando la secadora. Lo vemos bastante a menudo, donde hace un ruido y luego no podemos arreglarlo o el costo es casi una secadora nueva. Entonces, vamos a ver cómo solucionar esto y desmontarlo. Solo deberías necesitar un destornillador para la mayoría de esto, pero también podrías usar una pistola taladradora con algunos diferentes bits para hacer que este niño vaya mucho más rápido. Entonces, desmontemos esto en este nuevo estilo de G. Descubre qué es lo que causa. No, lo primero que buscaría es daño en los rodamientos o la puerta de tu unidad. Abre la puerta e inspecciona el interior de la puerta donde el plástico se encuentra con el metal. Si hay durante mucho tiempo, es posible que veas daño aquí. Para comparar, aquí hay una secadora G más antigua de la que el rodamiento se está separando de la puerta. Si el rodamiento está dañado hasta el punto en que el tambor de la secadora de metal está rozando la puerta de metal, bordes afilados entre el mamparo y el tambor. Si ves un borde afilado, entonces necesitas un nuevo ensamblaje de puerta. Ahora, para los siguientes pasos, vamos a entrar en la secadora para mirar algunas piezas en el interior, así que adelante y desenchufa la unidad de la pared si todavía está enchufada. Ahora vamos a profundizar en la parte delantera de la secadora. Hay dos tornillos en la parte trasera del chasis, uno en cada lado que necesita ser removido con un destornillador de cabeza Phillips. Ahora, en este punto podrías tomar una foto de los cables y luego quitar todos los cables de la parte superior de la consola para quitar los troncos de los cables de la parte trasera de la secadora para acceder al frente. Pero a pesar de que algunos videos te dicen que hagas esto, realmente no tienes que hacer esto para acceder al frente de la secadora G. Vamos a adelantar y quitar los dos tornillos de la parte delantera de la secadora aquí. Usarás un destornillador de cabeza Phillips para quitar ambos tornillos, uno a la izquierda, otro a la derecha, dentro de la puerta. Luego podrás tomar un destornillador para abrir la parte superior de la secadora. Puedes inclinarla ligeramente a cualquier lado y esto te permitirá mirar y ver si la correa en el tambor está dañada o desgastada de alguna manera. En algunos modelos de secadoras G habrá un arnés de interruptor de luz en el lado izquierdo en la parte superior, como ves aquí, pero no todas las secadoras. Necesitarás presionar en el arnés y luego quitarlo. Ahora hay dos tornillos de cabeza hexagonal a cada lado de la secadora que necesitan ser sacados. Una vez que hayas quitado ambos, puedes tirar de la puerta para prepararte para quitarla, pero creo que esta es la parte más difícil de tratar con una secadora G para quitar la puerta. Simplemente necesitas tirar hacia arriba para quitarlo de los 3 dedos en la parte inferior de la secadora. Sin embargo, el arnés de cables para el cierre de la puerta te impedirá alejar mucho esta puerta de la unidad. El cable del cerrojo de la puerta es muy corto. Puedes mover la puerta hacia el lado izquierdo y luego quitar el arnés. Pero una forma que podría ser un poco más fácil es inclinar la puerta hacia adelante. Apóyala en una caja pesada o usa una cadena para sostener la puerta en un ángulo para que no caiga demasiado hacia adelante de esas bisagras en la parte inferior. Esto te dará acceso al arnés de cables desde la parte trasera. De cualquier manera, tienes que mover la horriblemente diseñada tapa de plástico hacia un lado. Luego presionar en el arnés y retirar el arnés de cables de la carcasa del interruptor de la puerta. Si deslizas la puerta hacia un lado, se desinstala de la misma manera y es tu elección cómo manejarlo. Pero en cualquier caso, una vez que se ha quitado el arnés, puedes quitar la puerta y moverla a un lado lejos del usuario. Ten en cuenta que algunos modelos de secadoras G tienen el interruptor de luz de la puerta abajo donde está el arnés de la puerta y algunos no lo tienen. Con la puerta fuera, agarra el tambor y levántalo ligeramente. Comienza a girar el tambor, escuchando cualquier ruido que pueda estar causando el problema con la puerta completamente abierta. Esto ayudará a identificar dónde podría haber ocurrido el daño hasta ahora. Si la correa y la polea aún están en su lugar, deberías ver moverse y girar la carcasa del ventilador. Revisa si hay pelusa o escombros en esta zona que podría causar ruido o algo que podría haberse atascado en la carcasa del soplador, que sería la fuente de tu problema. No ves que el tambor esté fuera, lo inspeccionaremos si es necesario. Alternativamente, si el rodamiento o la funda detrás del tambor están mal, es posible que desees desenganchar el sistema de correa y polea y girar el tambor para escuchar el ruido solo del tambor, lo que lo identificaría como el culpable. Ahora vamos a proceder a sacar el tambor de la secadora. Primero tenemos que quitar la polea loca.
que está justo detrás de la carcasa del motor del ventilador. Esta secadora no tiene mucho espacio para tu mano izquierda, pero bastante para la derecha, y en eso es en lo que debes enfocarte. Desde la vista de la cámara en el interior a la derecha, esto es lo que vas a ver. Puedes acabar tu mano derecha para tirar de la polea a la derecha, y el secreto es que si tiras lo suficiente, hay una pequeña pestaña en el soporte del motor de la unidad, así que puedes sostener la polea tensora en su lugar para quitar la correa. El metal de la polea puede descansar aquí, permitiéndote tener un tiempo más fácil para liberar la correa del tensor. Aquí hay otro ángulo de esa misma acción, pero en realidad no me di cuenta de que esta unidad tenía esa pequeña parte de montaje. Quieres asegurarte de que la correa se retire del lugar donde está el soporte del motor. Así que aunque esté suelta, necesitas moverla lejos de esa polea metálica que está en el motor. De lo contrario, cuando intentes sacar el tambor, podría engancharse en el soporte de la correa, como ves aquí. Y estaba tan concentrado en obtener las tomas de cámara correctas, no me di cuenta de que la correa iba a enganchar. Vaya. Ahora, si no quitaste toda la parte superior y la consola, la mejor manera de sacar el tambor es angulando la parte trasera de la parte superior de la secadora contra una pared ligeramente, como ves aquí. Puedes descansar la consola en la parte superior y colocar una caja para mantenerla en su lugar. No se aleja demasiado. Esto te permitirá sacar o meter el tambor con bastante facilidad. Esta la correa, presta el lever del motor de tracción para tirar hacia arriba y luego hacia afuera en el tambor. Los lados metálicos de la secadora tienen pequeñas ranuras en ellos. Ellos que te mostrarán algo así como la forma del tambor para que puedas sacarlo directamente. Si tiras demasiado hacia arriba o demasiado abajo, no estarás dentro de esa pequeña óvala. Frotará en los lados o hará ruido cuando salga. Correctional Tambor Courier puede esta vez inspeccionar el interior para cualquier cosa que pueda causar daño. Ruido. Buscaría suciedad y escombros que pudieran rozar contra el tambor o el conjunto del motor desde esta etapa del video. Ahora inspecciona la parte trasera del cojinete para buscar daños, óxido, picaduras o cualquier cosa que pueda causar ruido. Es muy raro que esto se estropee, pero puede de hecho suceder. Además, si es extremadamente seco, necesitas una lubricación, una grasa de litio o de cojinete para recubrirlo ligeramente, y si eso falta, posiblemente podría causar el ruido. Inspecciona la copa del cojinete por dentro, también por daños, mucho como el eje del cojinete en sí. No, ahora es de romper daño, pero es bastante fácil de verificar. Y si necesitas un reemplazo para el rodamiento o el eje del rodamiento, tendremos una sección en la descripción que tendrá un enlace a todas las piezas que usamos en este video para posibles reemplazos. Ahora, si quieres quitar el ventilador para limpiar el interior, así es como lo harías. Es un poco complejo, sin embargo. Retira el conjunto de cables de la puerta de la carcasa del soplador, tirándolo a través del cuadrado de plástico que ves aquí. Luego toma un destornillador hexagonal de 1/4 de pulgada o un taladro. Luego procede a quitar los 11 tornillos en la placa de metal que sostienen el frente. Luego, utilizando un destornillador de cabeza Phillips o un taladro, quita el tornillo de la parte inferior. Luego los 2 tornillos negros largos en la parte superior de la carcasa del soplador, como ves aquí. Nota que no hay suficiente espacio para quitar la cubierta todavía, aunque hemos quitado tantos tornillos. Detrás del motor ahora hay 3 tornillos de cabeza hexagonal de 1/4 de pulgada que necesitan ser removidos de la placa del motor. Luego adelante y quita la polea loca. Simplemente tira hacia arriba por el lado trasero, como ves aquí. Y hay un compartimento del que se desprende en la parte delantera del motor, y eso también lo mostraremos en un minuto. Finalmente hay un tornillo oculto en este lado del motor de la secadora. Utilice un destornillador para desenroscar suavemente el tornillo de conexión a tierra de cabeza hexagonal de 1/4 de pulgada y luego póngalo a un lado. Con todas estas cosas hechas, puedes empujar fácilmente el motor hacia atrás 1 o 2 pulgadas. Esto te permitirá quitar toda la cubierta o quitar todo el conjunto del motor si fuera necesario. Para quitar la pared delantera de la carcasa del soplador, simplemente tira de ella hacia adelante y luego hacia la derecha, donde están los dedos de plástico. Esto te permitirá verificar si hay algo que podría haber obstruido esa jaula del soplador. Otros problemas que podrían haber causado daño al sistema del motor del soplador dentro de la carcasa. Si tienes una aspiradora, puedes proceder a limpiar esto, pero la carcasa no está en mal estado en esta unidad en particular. Yo empezaría por poner Westpac por Marine y colocar 2 tornillos en su lugar. La tapa se caerá si intentas hacer algún otro paso antes de poner al menos 2 tornillos. Presiona el motor y la carcasa del soplador hacia el frente del chasis para que bloquee los dedos de la placa en el chasis del secador. Aquí hay otra vista del chasis y cómo se ven estos dedos cuando están bloqueados en su lugar. A continuación, colocar la polea loca en su lugar. Asegúrate de que se asiente en el dedo de metal que está en la carcasa del motor. Dedo en el lado posterior donde está la polea de plástico que lo mantiene en su lugar. Y luego en la parte posterior del ojillo hay un pequeño agujero en la carcasa del motor para que el brazo se enganche. Y esperamos que esto te muestre cómo se ve.
Luego procede a alinear y volver a instalar los 3 tornillos en la placa del motor que está cerca de la parte trasera del tambor, más que el único tornillo de tierra que está cerca del interruptor de la correa que me ves atornillando aquí. Luego procedí a instalar todos los tornillos en la parte frontal de la carcasa del soplador. 2 tornillos negros largos de cabeza Phillips en la parte superior de la carcasa, un tornillo Phillips un poco más largo en la parte inferior del chasis del secador. Luego tendrías que instalar el resto de los 11 tornillos cortos de cabeza hexagonal que se pueden instalar en cualquier orden. Una cosa que noté es que atornillarlas desde el chasis hasta la carcasa del soplador en el lado izquierdo era un poco difícil. Es posible que solo quieras parcialmente. Inserta todos los tornillos y luego dales una ligera apretada para asegurarte de que todo encajará en su lugar. Ahora vamos a ver la puerta que quitaste antes en el video en la parte superior. Hay 4 deslizadores de plástico y luego algunas piezas de fieltro. Cada uno de estos necesita ser inspeccionado por desgaste y daño. Si las guías de plástico están dañadas o peor aún, faltan, esto sin duda causará mucho ruido con la secadora. Si los deslizadores han sido dañados por un largo periodo de tiempo, el tambor podría comenzar a desgastar el propio cojinete de plástico. Dañándolo lentamente hasta donde reemplazar los deslizadores no será suficiente. Y entonces necesitarías una carcasa superior de rodamiento de plástico. En la mitad inferior de la puerta tienes fieltro y un rodamiento de plástico inferior y los pasos son los mismos para estos. Asegúrate de que todo esté bien asegurado con el fieltro. A menudo, si los deslizadores del rodamiento han sido dañados, el plástico podría raspar contra el tambor causando ruido. Esta es en realidad el área más común donde la secadora GE hará ruido, es en esos deslizadores superiores o el rodamiento mismo. Y si necesitas alguno de estos, tendré un enlace a ellos en la descripción. Ahora, otra cosa que pasamos por alto antes era la combinación de polea inactiva y correa. Certificada por inversor libremente. De primera voy a hacerla para rodamientos en el brazo de metal del inactivo. A veces la polea de plástico puede desarrollar áreas planas que podrían hacer que la correa roce en una sección causando ruidos o dificultades con el funcionamiento de la unidad. Corriendo, así que si es polea parece dañada, la reemplazaría. A veces puedes reemplazar toda la asamblea o solo esa polea. Asegúrate también de que la correa no esté deshilachada y esté en buen estado. Esos son 2 de los pasos importantes que buscaría. E inspecciona en una secadora GE que está haciendo ruido. La clave aquí es aislar qué elemento particular podría estar causando el ruido. Yendo pieza por pieza cuando lo desmontas y luego, ahora sigamos adelante y volvamos a montar la unidad por completo y terminemos el video. Vamos a volver a poner el tambor para las pruebas. ¿Recuerdas el truco del rodillo tensor de antes? Yo iría adelante y lo tiraría y lo tendría puesto en la carcasa del motor antes de poner el tambor. El tambor tiene 2 surcos. Asegúrate de que la correa descansa en el trasero, donde está el contorno negro de la correa. Si el tuyo es ligeramente diferente, puede estar en una posición diferente. Inclina la parte superior de la secadora contra la pared, como lo hicimos cuando la sacamos. Coloca algo para sostener la parte superior y luego procede a tomar el tambor de la secadora por la correa y deslízalo en su lugar. El rodamiento en la parte trasera del tambor debe entrar directamente en la parte trasera de la carcasa del rodamiento. Gira el tambor ligeramente para asegurarte de que no haya obstrucciones o ruidos extraños que sugieran que no se colocó correctamente. En el lado derecho del tambor, esto es lo que veo y cómo necesito poner la polea tensora de nuevo en su lugar, liberando la tensión. Pero antes de hacer eso, asegúrate de que la correa esté envuelta correctamente alrededor de la polea del motor para que cuando liberes esa tensión se coloque perfectamente. Este proceso podría necesitar 1 o 2 intentos para salir bien, pero espero que la cámara explique un poco el misterio del proceso. Con el tambor en su lugar, deberías poder girarlo suavemente y el alojamiento del soplador moverse junto con la correa, por lo tanto, todo aquí está acoplado correctamente. También puedes escuchar cualquier obstrucción que pueda causar. Os sugiere que algo no se instaló correctamente. Ahora continúa y vuelve a poner la puerta. La parte inferior de la puerta va a descansar en estos 3 dedos de metal en el chasis de la secadora. Coloco la puerta en los dedos y luego pivote la puerta hacia adelante de la mampara. Iría adelante y descansaría algo en la parte frontal de la puerta para que puedas reinstalar la cerradura de la puerta en este punto. Mueve la estúpida cubierta de plástico fuera del camino. Reinstala el arnés del interruptor de la puerta en la puerta como ves aquí. Esperemos que la cubierta de plástico no se rompa y te corte los dedos como les gusta hacer en los G. Cuando gires la puerta en su lugar, tendrás que hacer que el rodamiento del tambor descanse en el marco de la puerta. Marco, esto puede ser un poco difícil, por lo que es posible que tenga que abrir la puerta de la secadora y calzarla en su lugar, moviendo el tambor contra el rodamiento, pero se asentará en su lugar. Cuando coloques el frente de la puerta, también asegúrate de notar que hay pestañas de metal en el interior de la puerta y en los lados del chasis de la máquina. Estos deditos necesitan alinearse para asegurar que el chasis se alinee correctamente. Si hiciste algo para doblar o deformar la puerta ligeramente mientras trabajabas en la máquina, es posible que no encaje en su lugar, lo que podría hacer que parezca que la puerta simplemente no volverá a ponerse. Pero una vez que tienes el frente, adelante e inserta los 2 tornillos cortos de nuevo en la parte superior izquierda y derecha de la secadora.
Ambos son tornillos hexagonales de 1/4 de pulgada. Si el cableado de la luz de tu puerta estaba en la parte superior como el mío, necesitarás volver a colocarlo en su lugar. Ahora te vas y querrás asegurar la parte superior de la secadora al chasis. Necesitas ser llevado adelante y encajado en su lugar. La parte de atrás está un poco desviada, pero podemos ajustarla fácilmente fuera de cámara. Una vez que la parte superior esté segura, en realidad puedes ir adelante y probar la secadora para ver si lo que hiciste funcionó. Conecta la secadora y veamos qué sucede. En el caso de esta secadora, realmente arreglamos la unidad perfectamente. Funciona de maravilla. No se oye ningún ruido en absoluto. Está funcionando bien y ni siquiera hemos vuelto a montarlo todo. Y si no hiciste correctamente los procesos de instalación hasta este punto, entonces es posible que hayas pasado por alto un arnés de cables y necesites volver a verificar, o hay otro problema difícil que este video lamentablemente no cubre. Vamos a terminar de armar la secadora. Toma los 2 tornillos largos de cabeza Phillips y vuélvelos a insertar en la parte superior de la puerta de la secadora. Esto asegurará la parte superior de la secadora al frente del gabinete. Ahora adelante e inserta 2 tornillos idénticos en la parte trasera de la unidad, uno a la izquierda, uno a la derecha. Si has desconectado algún cable, vuelve a instalarlos en este punto, pero nosotros no lo hicimos. Para encajar la consola en su lugar, los 6 dedos necesitan ser insertados correctamente en estos agujeros. Luego girarás la consola hacia su lugar y luego golpearás la parte trasera de la consola para empujarla hacia adelante y encajarla en su lugar. Antes de volver a poner el metal, necesitas reinsertar el tornillo de tierra con el cable de tierra desde el interior hacia el exterior. Es una cabeza hexagonal de 1/4 de pulgada y cuando hayas terminado eso, hay un pequeño dedo metálico en la parte trasera izquierda que necesita ser introducido en la consola de plástico. Luego, procede a encajar el lado derecho en su lugar. Estaba un poco doblado, así que tuve que doblarlo con mi destornillador. Una vez que eso está hecho, vas a instalar los 4 tornillos en la carcasa metálica, lado derecho e izquierdo. El último paso ahora es simplemente instalar los 2 tornillos hexagonales superiores que descienden desde la consola hasta la parte metálica superior de la secadora. Uno a la derecha, uno a la izquierda. Estas son todas las principales reparaciones que querrías hacer en tu secadora y ahora ha vuelto a estar completamente montada. Espero que este video te ayude. Todas las partes principales que examinamos para esta secadora estarán en la descripción del video. Ahora, si haces clic en los enlaces y compras las piezas a través de esos enlaces, me ayuda a comprar más electrodomésticos para probar, revisar y criticar. Reparación. Yo también tengo 2 o 3 videos más sobre esta misma secadora GE que grabamos al mismo tiempo. Este video debería estar mostrándose en la pantalla ahora. Si tienes más preguntas, pueden ayudarte. Que tengas un gran día.